Buen día para todos, espero que se encuentren bien y bueno, continuemos con el tema de los genéricos. Lo siguiente que vamos a tratar es este tema de los extends que se ve a nivel de métodos. Entonces yo me topé con el método SOR y quise entenderlo y yo nunca había visto que uno utilizara los extends a nivel de métodos. Entonces me pregunté, bueno, ¿esto qué es? Como, ¿qué tiene que ver la herencia acá? ¿Por qué se pone esto en un genérico? Entonces me puse en la búsqueda y aquí la búsqueda sí ya fue un poco más complicada. Lo primero que hice pues busqué en inglés. Normalmente trato ya de buscar las cosas digamos que entre comillas es un poco más avanzadas en inglés porque pues la documentación digamos que el algoritmo de Google no le bota a uno esa información tan rápido. Tiene que uno como que mejorar su búsqueda y pues para eso lo hago en inglés. Entonces busqué Java Extends in Methods y me arrojó esta información de acá. Me arrojaba la información de Extends, pero a nivel de clases. Y como se dieron cuenta, lo estábamos viendo es a nivel de métodos. Entonces esta la descarté. Abrí otra pestaña, si no estoy mal, la segunda de esta, y me mostró acá que es posible extender métodos en Java. O sea, tampoco mi búsqueda fue que fuera muy diciente porque aquí está diciendo que tú no puedes extender un método y pues mi pregunta no es extender un método. Entonces ahí por parte mía la búsqueda estuvo súper incorrecta. Seguí intentándolo y no sé, poniéndolo de la palabra keyword. Java extends keywords with examples. ¿Sí? Entonces entré a estas de acá, a estas dos primeras de acá, y me puse a buscar pues la palabra extends, a ver en qué parte hacían referencia a un método. Y lo estaban haciendo a nivel de clases, a nivel de clases, a nivel de clases, y seguía sin encontrar respuestas. Así que eh, volviendo a analizar el método, me di cuenta pues que esto es un genérico, ¿no? Ya podemos identificarlos. Esto es un genérico. Entonces mi búsqueda cambió y entonces ya era Java Generics Extend. Y con esto de acá me arrojó, abrí la primera búsqueda, la primera página web y me dijo esto, Wildcards in Generics. Wildcards traduce más o menos, no me acuerdo, eh, comodines, comodines en los genéricos y me mostró que hay tres tipos de wildcards. Entonces, unbounded, unbounded wildcards, que es el tema de representa una lista de un tipo desconocido, que es cuando tenemos este símbolo de interrogación. Upper bounded wildcards, que dice que representa una lista de números y sus subtipos, como en este caso de número es un entero. Ya lo vamos a entender más a profundidad. Y lower bounded wildcards, que en vez de utilizar la palabra extensa acá, utiliza super. Así que con este tema de los wildcards podemos entender que aquí el método SOR está utilizando wildcards. Entonces aquí no está haciendo referencia como tal a herencia, sino a comodines. Porque pues esa fue una de las primeras cosas que yo tuve, me empecé a confundir yo, pero estoy haciendo referencia a una clase padre, estoy haciendo referencia a una clase hija y tiene que ver un poco, pero como tal son comodines. Esto de acá también es un comodín. Entonces veámoslo un poco más a fondo. Que entonces leámoslo juntos. Entonces, bueno, ya vimos un poco más o menos qué es cada cosa de las wildcards, pero en, pues yo seguía sin entenderlo. Entonces aquí me dieron un ejemplo y es que, bueno, consideremos estos dos métodos, el método de acá y el método de acá. Este método recibe una lista de objetos y este método recibe una lista del símbolo de interrogación. Mm, Y aquí lo único que hace es, de toda la lista de objetos que le llega, imprimir la información. Entonces nos dicen, dado una lista de enteros, entonces creamos una lista de enteros con uno 2 y 3 y nos dice print list object, que es este método de acá,
dice que no compilará y que obtendremos este error. Mientras que si utilizamos printlist wildcard, nos va a compilar y nos va a mostrar 1, 2, 3 en la consola. Entonces, pues para mí la mejor forma de entenderlo fue hacerlo. Entonces, ¿qué hice? Me copié los métodos que estaban en la página web, ¿sí? Estos son los mismos métodos y simplemente los utilicé. Entonces, creé la instancia para poder hacer referencia a estos métodos y creé la lista tal cual como decía en la página web, ¿sí? Creé esta lista, copié y pegué acá, normal. Y aquí IntelliJ me dice que hay un problema y es que y es el siguiente, a ver qué dice acá. Dice que él espera una lista de objetos, pero que le está llegando es una lista de enteros, ¿sí? Y eso hay que tenerlo muy claro porque aquí nos dice algo muy importante, ¿sí? Entonces, ahora, dado que objeto, la clase objeto, hereda de todos los, es heredada por todos los supertipos de Java, estaríamos tentados a pensar que que la clase objeto puede representar un tipo de dato desconocido. En otras palabras, que nosotros podemos crear una lista con el símbolo de interrogación y que una lista de objetos y que serviría, tendría el mismo propósito, pero aquí nos está aclarando que esto no tiene el mismo propósito, que declarar una lista de objetos y una lista con ese operador ternario no es lo mismo. Y aquí va la explicación de por qué no es lo mismo. Entonces, normalmente nosotros tenemos una clase que se llama Object. Esta es la clase Object de Java. Y todos los objetos siempre heredan. Nosotros no lo vemos, pero todos los objetos heredan de la clase Object. Para la muestra un botón. Entonces, voy a crearme este objeto. Acuérdese, todas las clases objetos heredan de la clase Object. Entonces, genere un objeto de tipo A, eh, un entero que se llama A y tiene de valor 12. Entonces, si yo le digo A punto, voy a tener la información, los métodos de la clase integer, pero también voy a tener los objetos, digamos a.wave, que hace referencia a la clase object. Miren que aquí me paso directamente a la clase object. Y es porque, ¿qué? Porque indirectamente, o bueno, directamente sin lo que no lo vemos, siempre se está haciendo herencia del objeto, de la clase object. Eso es un poco complicado de explicar. Para que sea un poco más claro, si yo digo new object y le doy punto, vemos aquí todos los métodos de la clase object, ¿cierto? Normalmente. Aquí están. Y si le digo a punto y bajo un poco, voy a encontrar esos mismos métodos que les acabo de mostrar en la instancia de la clase object. ¿Sí? Notifall, getClose. Entonces aquí vamos a tener la misma información, sino que como es un integer, pues va a tener las propiedades de un entero. Lo mismo con el tema de un string. Genere un string y como todos heredan de la clase object, tengo el notify que es de la clase object y tengo métodos que son simplemente de la clase string. Entonces, teniendo esta premisa, por eso es que nos empieza a dar este error que nos dice, oiga, yo no estoy esperando una lista de objetos, yo estoy esperando, no, yo quiero una lista de objetos, pero usted me está dando una lista de integers. Y aunque sí, usted hereda de un objeto como tal, en este caso, integer hereda de objeto, como tal el objeto que usted quiere recibir es un entero. Por eso, al momento de usted generar esto acá, esto le va a fallar. Si ejecutamos el primer método, nos debería pasar. Ahí lo ejecuté. 1, 2, 3. Si lo analizamos nuevamente,
Entonces vemos que es un método void que recibe una lista de cualquier tipo de clase, de cualquier tipo de parámetro. ¿Ok? Y si vemos el proceso aquí con el object, ¿sí? Con una lista de objetos hace exactamente lo mismo. Y si lo corremos, nos, nos va a dar el error pues que mencionó la documentación. Entonces, esto de acá fue simplemente para explicar el operador, en este caso los unbounded wildcards. En las próximas clases veremos el resto de wildcards para no hacer el video más largo. Ojo, esta documentación de acá eh, me funcionó como a la mitad porque después no me mostró ejemplos de los upper bounded wildcards y de los lower bounded wildcards. Entonces lo que hice después, ya sabiendo que esto se llaman wildcards, fui a Google y puse ya wildcards in generics. Y aquí, ahí sí me mandó a una documentación mucho mejor donde pude encontrar ejemplos de todos los tipos de wildcards en Java. Entonces, la invitación es esa, eh, a buscar la información de una manera mucho más eficiente y, y ir cada vez más profundo. Pensé que solo iba a haber una parte 2 de los genéricos, pero como se dan cuenta, ya estamos entrando a los temas de wildcards. Entonces, en los próximos videos voy a explicar los super bounded y los lower bounded. Muchas gracias por ver los videos.